Hola niñas, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesor, sí se puede Sí, ver. profesor. Sí, profe, está cargando. Gracias, esto quería ver. Un momentito. Bien. Siguen viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante bonito, el cual es enfermedades transmisibles, no transmisibles, inmunizaciones y vacunas. Como tenemos hasta las 8, lo vamos a hacer por pedacitos, para que no descanse mucho. ¿Está bien? En la primera parte, lo que vamos a ver son el concepto de enfermedades transmisibles. ¿Qué son enfermedades transmisibles? Son aquellas enfermedades que tienen un agente infeccioso y este puede llegar a la persona de diferentes maneras, ¿no? Puede ser por contacto directo con una persona que esté infectada o puede ser que esta persona nos contagie una enfermedad a través de un vector. ¿Qué es un vector? Un agente externo por el cual puede llegar esa enfermedad a mí. Ejemplo, como si yo tengo, eh, me coloco inyectables con agujas hipodérmicas, las cuales están contaminadas o han tenido contacto con personas que han tenido hepatitis B, entonces lo más probable que ese inyectable me contagie a mí la hepatitis B. Entonces, eso sería una transmisión indirecta, ¿no? Indirecta. Directa vendría a ser cuando uno, por ejemplo, tose y el estornudo cae en la persona que está al lado de ella y le contagia la enfermedad. Entonces, eso sería una transmisión, por ejemplo, directa. La malaria, que es una enfermedad infecto-contagiosa, ¿no? Generada por el Plasmodium, es una enfermedad que va a generar una transmisión usando un vector, que viene a ser el mosquito anófeles. Eso sería una transmisión indirecta, ¿no? Una transmisión indirecta. Entonces, hay enfermedades que se van a contagiar en forma directa y hay enfermedades que se van a transmitir en forma indirecta. Siempre cuando hablamos de enfermedades, las enfermedades se desarrollan en un área, en un tiempo, ¿ya? Entonces, siempre que hablemos de enfermedades, tenemos que hablar quién es el huésped, quién es la víctima. En este caso, la víctima viene a ser el ser humano. El agente causal es aquel que nosotros determinamos, por ejemplo, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser un trauma, ¿no? Un trauma, un politrauma. Y el medio ambiente es donde se desarrolla este hecho. Si estoy en el trópico, más posibilidades de que tenga enfermedades infectocontagiosas parasitarias de clima tropical, como la malaria, la parasitosis, ¿no? Entonces, va a ser más frecuente en estas áreas. Por ejemplo, las personas que trabajan en una comisaría, trabajan en una comisaría y son policías, ellos tienen mucho riesgo de tener enfermedades desarrolladas por la violencia. Entonces, ellos pueden tener, por ejemplo, politraumas, ¿no?
por el mismo hecho de acudir a los llamados de auxilio, de ver personas que son delincuentes, entonces tienen más riesgo de hacer estas enfermedades, ¿no? El personal del ejército, en el momento, tiene alto riesgo de hacer enfermedades infectocontagiosas por tratar de controlar esta pandemia, ¿no? Entonces, las enfermedades van a depender del sujeto, ¿no? Que es susceptible, del agente causal y del medio ambiente. Cuando hablamos de huésped, tiene que ver con respecto a la persona. ¿Qué persona es más lábil a contraer enfermedades? Entonces, tomaremos en ellos en cuenta a los niños, ¿no? Los niños pequeños tienen alto riesgo de infección, como lo ha demostrado esta enfermedad de COVID, ¿no? Tiene alto riesgo de infección. Es más, su carga viral es altísima, ¿verdad? Comparada con la de un adulto. Y también lábiles vienen a ser los ancianos, los viejitos. ¿Por qué? Porque en ellos, al tener una edad avanzada, su sistema inmunológico no trabaja en forma adecuada y tiene un alto riesgo de hacer una complicación de la enfermedad en forma importante. Entonces, miren cómo también una enfermedad puede ser más tórpida en un anciano, porque su sistema inmunológico no trabaja igual, porque también al ser anciano pierde mucho de su nivel proteico, predisponiéndolo a tener disfunción celular ante una injuria o una noxa severa. ¿Y quién más son lábiles a hacer enfermedades? Aquellos que tienen ya una enfermedad previa, ¿no? Por ejemplo, aquel que tenga una tuberculosis, aquel que tenga una enfermedad renal, aquel que tenga una enfermedad de tipo diabetes, aquel que tenga un cáncer, ¿no? Aquel que tenga costumbres, hábitos de vida que van a dañar su estado de salud, como es el beber licor, como es el fumar cigarrillos, como es el tener una vida un poquito agitada, con el uso de las drogas. Entonces, son personas que van a tener un estado lábil. Aquellas personas que se han trasplantado órganos, porque al ser trasplantados de órganos, para que no exista rechazo, se le da a estas personas depresores, lo cual el sistema de defensa los lleva abajo. Por tanto, en esta pandemia que ha habido del virus del COVID, esas personas son muy lábiles a tener contagios y por tanto morir. Por eso es que muchas personas han muerto por el COVID, es cierto, han muerto muchas personas por el COVID, pero también muchas personas están muriendo por el efecto COVID, porque al al tener una enfermedad tan terrible como es el cáncer, o requerir trasplantes y requerir inmunodepresión, al estarlo en estos procesos, pues son más fáciles que se puedan contaminar y morir. Entonces, miren qué importante viene a ser las enfermedades y la manera de transmitirse. Cuando hablamos de enfermedades, hay dos conceptos importantes. Uno es el de epidemia y el otro concepto corresponde a endemia. ¿Qué es epidemia? Cuando una enfermedad se esparce en una población en un tiempo, de una manera con casos muy superiores a lo que normalmente existe. Entonces, eso llamaremos un brote agudo de una enfermedad. Brote. ¿Qué es brote entonces? La aparición de casos nuevos de una enfermedad. Ejemplo, en nuestro país, los casos de cólera, generada por el virus cólera, que genera una infección intestinal, serán pues de 5 casos o 2 casos cada 1000, ¿no? O sea, muy infrecuente. Pero ¿qué pasó hace unos años atrás? Hubo una epidemia de cólera, en el cual no habían 2 de cada 1000, sino habían, por ejemplo, 100 de cada 1000 que se contagiaban. Y esas personas, al estar contagiadas, comprometían su vida, llegando muchos de ellos a la muerte. Entonces, ¿qué pasó?
De 2 casos de 1000 pasó a tener 100 casos en 1000. El aumento del número de casos significa que es una epidemia. Entonces, hablamos de epidemia cuando existe un brote, un aumento agudo de los casos de una enfermedad. Entonces, ahí hablamos de una epidemia, ¿no? Por ejemplo, hablando del COVID, cuando apareció en Wuhan, en China, los primeros casos de COVID, y estos se diseminaron rápidamente por su población, entonces ahí estábamos hablando de una epidemia porque se estaba desarrollando rápidamente en ese país, en esa localidad de Wuhan. Luego de desarrollarse en Wuhan, esta enfermedad se diseminó por todo el país. Entonces era una gran epidemia. Cuando fue diseminándose a otros países del Asia y a Europa, entonces esto ya no era una epidemia, esto es una pandemia, en la cual comprometía al mundo, ¿no? Cosa que pasa actualmente esta epidemia, ya no podemos decir que el COVID es una epidemia, sino es una pandemia porque ataca a todo el mundo, no solamente al Asia, sino a Europa, también al África, a la India, ¿no? Se ha vuelto mundial, ¿no? Se ha vuelto mundial. Entonces, recordemos, epidemia cuando aumentan los casos de una enfermedad en forma rápida, ¿no? Muy por encima del valor normal. ¿Y qué es una endemia? Endemia es cuando es una enfermedad que no se puede controlar, que siempre está presente, que está ahí en nuestra población, que por más que luchamos no la podemos disminuir. ¿Quién me da un ejemplo de endemia, por ejemplo, en nuestro país? ¿Quién me da un ejemplo de una enfermedad endémica en nuestro país? ¿En qué es endémico el Perú? Dengue. Anemia. Dengue, anemia, muy bien, el dengue, ¿no? El dengue es una enfermedad transmitida por un virus, el cual genera cambios, cuando es un dengue grave puede llevarnos a nosotros a la muerte, ¿no? La próxima semana vamos a hablar del dengue y vamos a hablar de todo lo que significa tener dengue, dónde se da la transmisión, por qué se da la transmisión, muy importante. También han mencionado ustedes a la anemia. La anemia es una patología que nos condiciona disminución de oxígeno, ¿no? Porque el transmisor del oxígeno viene a ser la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Y cuando no hay oxígeno, no hay cómo quemar la glucosa. ¿Y por qué me interesa quemar la glucosa? Porque es la fuente de energía. Por tanto, si no hay oxígeno, no hay cómo quemar glucosa y yo no me voy a poder mover con facilidad. Para moverme, mis músculos necesitan energía, necesitan glucosa principalmente. Entonces, persona que está anémica no tiene energía para caminar. Persona que está anémica, su hígado no trabaja bien, porque el hígado, para poder generar metabolismo, necesita gran cantidad de energía. Al no haber oxígeno, no lo puede hacer, no puede quemar la glucosa. También, si yo quiero pensar, estudiar, definir, deliberar mis ideas, necesito gran cantidad de glucosa a nivel neuronal. No lo voy a poder hacer porque estoy deficiente de glucosa, porque no hay oxígeno. Entonces, hace un año, más o menos, las nutricionistas se enfrascaron en una lucha frontal contra lo que es la anemia. La anemia no solamente es porque falta solamente hemoglobina, también se debe a que la hemoglobina puede disminuir por diferentes circunstancias, por enfermedades, por falta de aporte de hierro, por falta de vitamina B12, ¿verdad? Ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, como ustedes dicen, la anemia puede ser también, es algo endémico en nuestro país, ¿no? La anemia, ¿no? La desnutrición también es bastante frecuente en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. de cada 100 personas que se van a hospitalizar en nuestro país, en una institución, al ingreso, 55 de ellas ya están desnutridas. Entonces, eso es malo porque el estar desnutrido condiciona
condición mórbida para poder mejorar una persona. A ver, ¿quién me dice qué es lo que más deteriora a un paciente de desnutrición? La baja de proteínas, la La baja baja de de proteínas. carbohidratos. Así es, muy bien, rápida ha sido la respuesta y efectiva. Así es, la baja de proteínas. Entonces, la baja de proteínas conlleva a una disminución de la función celular, porque las proteínas se encuentran formando estructuras, formando también hormonas, formando también enzimas y también formando canales de ingreso de los iones que entran y salen de las células, las señales bioquímicas. Para todo esto es importante las proteínas. Cuando usted quiere generar energía en su cuerpo, lo que necesita es glucosa y necesita grasa. ¿Está bien? Es lo que necesita para generar energía. La glucosa, porque como ya hemos mencionado, sirve para generar energía. Así es. Y la grasa también sirve para generar energía porque es una forma como uno deposita la fuente energética en forma de grasa. Tenemos reserva de grasa. Habíamos dicho, si no me equivoco, la clase anterior, que nosotros tenemos, una persona normal tiene 15 kilos de grasa. Entonces, ¿tenemos reserva como la grasa como fuente energética? Sí. ¿Tenemos carbohidrato como fuente energética? Sí. Más limitado, mucho más limitado, cierto, pero lo tenemos. ¿Y dónde está esa glucosa almacenada? A nivel del hígado y a nivel del músculo, ¿verdad? La glucosa que está a nivel hepático es la glucosa buena gente, que está dado para todos los órganos sistemas. Pero en verdad no es tan buena gente, porque en verdad, si bien es cierto, está libre para todos, el que lo va a usar con mayor proporción va a ser el cerebro. ¿Está bien? Y la glucosa del músculo solamente sirve para el músculo. O sea, la glucosa del músculo es una glucosa egoísta. Como usted acaba de oír, la manera de generar energía en un cuerpo es usando la glucosa y la grasa. Pero un ratito me dirán ustedes, ¿y dónde quedó la proteína? La proteína no genera energía porque tú quieras. La energía que libera la proteína es porque la proteína se convierte en glucosa. O sea que para que un aminoácido genere energía, debe esta primero pasar a formar glucosa. ¿Cómo se llama cuando yo a una proteína la convierto a glucosa? ¿Se llama glucogenólisis o gluconeogénesis? ¿Cómo se llama eso? Gluconeogénesis. Perfecto, así es. Punto para Gryffindor. Se llama gluconeogénesis. O sea que yo voy a formar glucosa a partir del músculo. Y la pregunta es, una persona que está en ayuno, que no come en un día, ¿cuánto pierde de masa de proteínas al día? 120 gramos de proteína por día. Y eso equivale a perder de 600 a 800 gramos de masa muscular por día. Imagínate que por día tú pierdas 600 a 800 gramos de masa muscular. Es terrible, ¿verdad? Es muy oneroso, una pérdida muy terrible. Perder 600 a 800 gramos de masa muscular día. Perder músculo, como ya Profesor, mencionaron. Dime, hija. eso es en el caso que el paciente esté desnutrido, ¿no es cierto? En cualquier caso, Ah, paciente ya, que ok. esté en ayuno va a perder 600, 800 gramos de masa muscular. Todo paciente que esté en ayuno. Y si tienes una Ya, enfermedad, con más razón, porque la pérdida va a ser acelerada. ¿Ya? ya está bien, gracias. Entonces, perder 600, 800 gramos de masa muscular es terrible. ¿Y cuánto perdemos de masa grasa si es que el paciente está catabólico? Hasta 500 gramos de masa grasa podemos perder por día. Entonces, perdemos 500 gramos de masa grasa por día. Perdemos, pero no me preocupo mucho por la masa grasa porque tenemos 15 kilos de reserva, ¿cierto? De la reserva de glucógeno tenemos de 200 hasta 400 gramos de glucosa a nivel hepático. Así también que la glucosa se nos va a ir más o menos en 3 días, se nos va la glucosa. No tenemos mucha reserva de glucosa a nivel hepático. Y considero la hepática porque recuerden que la glucosa muscular sirve solamente para el músculo. Pero lo que sí es terrible es que perdamos 600, 800 gramos
de masa muscular día, lo cual nos lleva a la desnutrición, lo cual nos lleva a la difusión de células, lo cual nos lleva a la difusión multiorgánica y a la muerte. Miren qué terrible viene a ser. Otra enfermedad endémica importante en nuestro país, podemos hablar que es la tuberculosis, ¿verdad? Ya nos hablaron ustedes del dengue, podemos mencionar la malaria, podemos mencionar la anemia, como ustedes han mencionado, podemos mencionar a la tuberculosis, porque la tuberculosis en nuestro país como que ha calado fondo y no lo podemos eliminar, lo cual significa que la calidad de vida de nuestra población no es buena. También nos está diciendo que el hacinamiento es un gran problema. También nos está diciendo que nutrición en pacientes no la tenemos en forma adecuada. Entonces, existen muchas cosas por qué luchar en este país. Entonces, la endemia, hablamos de enfermedades que no se han podido eliminar y están presentes en nuestra sociedad y nosotros convivimos con esta enfermedad, ¿no? Con valores relativamente medios a altos, ¿no? Y que no la podemos eliminar porque no tenemos buenos sistemas de salud pública. ¿Qué es la salud pública? Viene a ser la salud pública, la estrategia como yo enfrento a las enfermedades para poderlas controlar. Eso es salud pública. ¿Y en qué se basa la salud pública? Se basa en la epidemiología. ¿Y la epidemiología qué es? Es el estudio de las enfermedades. Entonces la epidemiología estudia las enfermedades. Mediante la epidemiología yo conozco cómo se debe tratar las enfermedades y con la salud pública yo trato cómo debo controlar las enfermedades y erradicarlas. Así es. Entonces, la salud pública se basa en la epidemiología, en conocer las enfermedades, ¿ya? La epidemiología estudia las enfermedades, cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las medidas secundarias y cuáles son las medidas terciarias. Medidas preventivas son aquellas medidas que se toman para evitar hacer una enfermedad. Medidas secundarias son las medidas que se toman para poder controlar una enfermedad. Y medidas terciarias se dan cuando yo trato las secuelas de la enfermedad. Ejemplo, hablando del COVID. Hablando del COVID, ¿cuál es una medida de atención primaria? Por ejemplo, cuando llegó el COVID, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue una medida de atención primaria? ¿Qué es lo que buscaba el Estado al generar inmovilización? ¿Qué es lo que yo estaba buscando? ¿Quién me responde? Que no se propague. Evitar que se propague. Excelente, esa es la respuesta, que no se propague, porque la transmisión del COVID, ¿es directo o indirecto? Directo. Directa. Directo. Muy bien, es directo, quiere decir que se transmite de persona a persona y por la aglomeración o cuando las personas están reunidas. Entonces, lo que intentaron hacer es tratar de separar las personas. Entonces, dijeron, vamos a tratar de disminuir el contacto de personas a personas para que no se contagie la enfermedad. Pero ahí nosotros pagamos precio porque nuestro país es un país informal. Mientras, por ejemplo, en Alemania, en Francia e Inglaterra, el 80% de la población es formal, o sea, tienen un trabajo del Estado, tienen derecho a seguros, tienen derecho a sus alimentos, tienen derecho a que si existe una destrucción por un problema de fenómeno natural, el Estado asume. En nuestro país, el 80% vive en el día a día. Y ahí empezamos mal, porque quiere decir que nuestra población, ¿cuántos podían de ustedes mantenerse sin trabajar 2 meses? Hay gente que trabaja un día para poder tener algo para comer ese mismo día. ¿Cómo le dices a esa persona no trabajes? Entonces fue un gran problema. Por eso que la atención primaria no pudo controlar la enfermedad. Entonces se veía venir el gran problema, que era la infección de los pacientes. Cuando se infectaban los pacientes, entonces estos pacientes quedaba una cosa, aislarlos en su casa o llevarlos a los hospitales, ¿cierto? Entonces los hospitales, ¿a dónde iban? A los pacientes que son viejitos como yo,
a los pacientes que están con enfermedades premórbidas, todos ellos a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, cuando ahí se da la atención secundaria. ¿Qué es atención secundaria? Cuando atiendo la enfermedad ya con los problemas que tiene, ¿cierto? Esa es la atención secundaria. Y lamentablemente en el COVID, la atención secundaria demora 21 días. ¿Por qué tanto? Porque la enfermedad se propaga, con contacto con la enfermedad, en 7 días prolifera en uno, de 7 a 14 genera una inflamación pulmonar severa, y del día 14 al día 21 te decides si vives o mueres. Así es. Y al ser una inflamación muy prolongada en el tiempo, condiciona que también exista una falla multiorgánica en el tiempo. Cuando más prolongada es una enfermedad, más riesgo de muerte. Esta enfermedad lamentablemente no es corta, es prolongada. Entonces, atención primaria, como ustedes bien han mencionado, ¿qué hacer? Aislar, evitar el contacto. Por eso que todavía los días domingos no podemos visitar a nuestros familiares, tenemos que estar de lejitos nada más. Atención secundaria, cuando los pacientes iban a los hospitales. Ustedes han visto cuántas personas han muerto, cuántas personas han quedado, han podido sobrevivir, dicho sea de paso de suerte, porque hay una cosa, contra el virus no hay un agente que lo pueda controlar, ¿cierto? ¿Existe algún viricida? ¿Ustedes conocen algún producto en el mercado que sea viricida? ¿Conocen alguno? No, profe. No. La respuesta es esa, no existe viricida. Lo que existe es bactericida. Bactericida mata las bacterias. Contra el virus no existen viricidas, no existen. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar de evitar que uno se enferme. Si yo estoy con el COVID y estoy haciendo la enfermedad y estoy terriblemente infectado y haciendo falla, así me saquen la vacuna y me pongan hoy día, no voy a sobrevivir, voy a morir. ¿Entiende? La vacuna, ¿qué busca tener? Una atención, un control primario, secundario, terciario. ¿Qué buscará la vacuna? Primario. Así es, esa es la Primario. respuesta. Una atención primaria, así es, una atención primaria, controlarla de arranque, que no se desate, ¿no? Pero a las personas que hemos tenido la enfermedad ya no nos queda otra que pasarla y ver si vives o mueres, ¿no? Yo cuando he tenido el COVID, ¿no? Dejaron mis amigos ya conversando, yo he estado 40 días en total en UCI, y hubo un momento en el cual me dijeron, pensábamos que no ibas a salir, y hablamos con tu esposa para que acelere el seguro, para que en caso de muerte te puedan cubrir, porque ya no pensábamos que ibas a salir, porque tenías comprometido tu pulmón y ya no dabas a más, ya no veíamos que salías, entonces habíamos en cierta forma tirado la toalla. Entonces, miren cómo es esta enfermedad por lo prolongado que es, ¿no? Entonces, la vacuna lo que busca ahora es tratar de evitar que la persona tenga, desarrolle la enfermedad, y que la idea va a ser luego ver si esta vacuna va a poder controlar la enfermedad. ¿Cuánto tiempo? ¿Va a servir para un año? ¿Va a servir para 6 meses? ¿Va a servir para 2 años, 3 años? ¿No? Eso todavía no se sabe. Las personas que hemos tenido COVID, ¿cuánto tiempo tenemos de inmunidad? ¿Vamos a poder tener inmunidad mayor que otras personas? ¿Qué personas están haciendo la reinfección? Entonces, por ahí se está deslizando la idea que las personas que han hecho la infección son aquellas que han tenido una infección viral leve, ¿no? Y como no ha dejado recuerdo inmunológico, ahora le está haciendo más brava, ¿no? Y los que han tenido la enfermedad bastante intensa, esas personas ya han dejado en cierta forma un recuerdo inmunológico y cuando hagan una reinfección van a hacerlo más suave. Puede ser que pase así, no lo sé. Todo es especulación, ¿cierto? Todo es la especulación. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa con las personas cuando salen del COVID?
Ustedes ya han visto personas que al salir del COVID han quedado con un problema. ¿Qué problemas, por ejemplo, han visto las personas que salen del COVID? Primero, tal vez, ¿qué me mencionan Pulmón ustedes? dañado. Pulmón dañado. Creo que Entonces, los hombres se quedan estériles también, algunos. El ¿se quedan hígado como? también. Que hay hombres que se han quedado estériles y el hígado también se compromete un montón. Ya, muy bien. Se compromete el hígado un montón, ¿no? Queda dañado. También han visto que hay trastornos neurológicos, ¿verdad? Han quedado personas con el cerebro un poquito tocado. También se ha visto que ha habido gente que ha quedado con una masa muscular bastante venida menos, ¿no? Todos esos problemas se están viendo y se van a seguir viendo. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido casos de COVID bastante intensos, ¿no? Entonces, en el COVID es el clásico ejemplo en el cual hemos visto atención primaria, atención secundaria y se está viendo actualmente lo que es atención terciaria con las secuelas que está dejando la enfermedad. Entonces, siempre cuando hablamos de epidemiología y hablamos de estudio de enfermedades, estamos hablando de que vamos a atender a las personas en los 3 niveles: preventivo, en la enfermedad y en la etapa de las secuelas. ¿Qué es infección? Infección es la entrada de un agente infeccioso a una persona. Por ejemplo, yo puedo tener contacto, ser un cirujano, tener contacto con, al operar a una persona, pincharme con la aguja y lamentablemente tener hepatitis B y hacer la infección de la hepatitis B, ¿no? Pero cuando yo me he pinchado con la aguja, con sangre del paciente, probablemente inmediatamente no va a tener ninguna molestia, lo que pasa es que voy a estar aparentemente bien. Me he infectado, pero no tengo enfermedad. Entonces, igual puede pasar, por ejemplo, con el HIV. Puedo tener contacto con una persona con HIV, quedarme infectado, estar aparentemente sano y no tener la enfermedad. Entonces, infección significa tener contacto con un agente infeccioso. ¿Está bien? Y necesariamente no tener la enfermedad. Infección significa que he tenido contacto con una persona con COVID, estar con el virus, pero felizmente todavía no desarrollar la enfermedad. Entonces, tener una infección no significa necesariamente enfermedad. Puedes comportarte como un portador. Entonces, el portador es aquel que tiene ese agente infeccioso y puede diseminar a las personas. Y el portador es el más terrible porque el portador puede contagiar a otras personas porque él mismo no sabe que ha tenido la enfermedad, perdón, que tiene el agente infeccioso. Como él no sabe que tiene el agente infeccioso y la gente de alrededor no sabe que tiene el agente infeccioso, puede contagiar, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, un gran problema. Entonces, infección no es igual a enfermedad. Infeccioso quiere decir que he tenido el contacto con el agente y puedo desarrollar la enfermedad más adelante, sí. Pues la puedo hacer, ¿ya? Los agentes infecciosos, cuando hablamos de agentes infecciosos, tenemos que ver en ellos varios factores. Uno de ellos viene a ser la infectividad. ¿Qué es la infectividad? La capacidad de producir infección. Por ejemplo, en lo que es enfermedades que son muy infectivas, viene a ser este virus, ¿no? Los virus respiratorios se caracterizan por ser altamente infectivos, rápidos de poderse propagar, porque es sencillo, ¿no? A través de un estornudo, a través de un canto, a través de hablar cara a cara, lo voy a contagiar. Ahora, ¿qué es patogenicidad? Es la capacidad que tiene al ingresar este virus, este agente externo, de poder pasar de una etapa de infección a una etapa de enfermedad. Cuando hablamos de patogenicidad, es la capacidad de hacer la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el virus del HIV es altamente patogénico. ¿Por qué? Porque una vez que agarras el virus, como no existen viricidas, voy a hacer la enfermedad tarde o temprano, la voy a hacer, ¿cierto? ¿Cómo se llama la persona que tiene el virus del SIDA? Se llama enfermedad de SIDA
No, se le llama infección. Tiene infección por HIV. ¿Cuándo hablamos de enfermedad del SIDA? Cuando ya se presentan los síntomas, que son enfermedades a repetición, deterioro clínico, ¿no? Ahí ya no hablamos de infectado de HIV, estamos hablando de enfermedad de HIV, ¿no? La enfermedad ya se desarrolla. ¿Qué virulencia? La capacidad de hacer una enfermedad bastante rápida, ¿no? De propagarse en forma rápida, ¿no? La dosis efectiva, ese dato es muy interesante, la dosis efectiva, porque, por ejemplo, ustedes pueden haber tenido el COVID, ¿no? Pero han salido a la calle, han tenido contacto, hicieron la enfermedad, pero no ha sido una enfermedad muy terrible, debido a que han tenido sí tos, un poco de malestar, le faltó un poquito el aire, pero rápidamente salieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque tal vez su contacto no fue un contacto muy alto. Pero existe un problema con la dosis infectiva. Yo, por ejemplo, cuando apareció este bendito virus, yo estaba atendiendo en la UCI. Y en la UCI me venía un paciente, 30 y tantos años. ¿Qué tiene? Falla respiratoria. ¿Qué parece ser? COVID. Hay que intubarlo, hay que ponerle máquina. ¿Tenemos todo el equipo? No tenemos todo el equipo. No importa, yo lo atiendo. Lo ponía en la cama, en la camilla. Procedíamos a intubarlo rápidamente, lo pronábamos o lo dejábamos ahí, colocamos línea, colocamos catéter, terminaba con ese paciente, llegaba otro y otro y otro, y lo que a mí me mató fue la carga viral. O sea, ¿cuántos pacientes atiendes en un área que no es adecuada? Entonces, eso provoca que tú seas un paciente que tengas una exposición a una carga viral muy alta. Por eso daba gracia cuando en un tiempo el presidente refirió de que un intensivista podía ver 50 pacientes. Yo soy de la especialidad de cuidados intensivos y en una UCI un médico puede ver máximo 5 pacientes. No porque él no quiera ver más, sino que cada paciente es un mundo. Y tienes que evaluar su estado metabólico, su estado de enfermedad, hacer procedimientos y la evaluación y seguimiento de sus curvas de evolución. Y tienes que tener por lo menos para 5 pacientes, 2 enfermeras. En un momento, entiendo yo por la desesperación de la enfermedad, cuando en Arequipa, ¿se acuerdan ustedes que había una señora que clamaba al presidente apoyo y murió su esposo? Se dejó entrever que un intensivista podía ver 50 pacientes, lo cual en el mundo no existe, no se puede. Tú puedes verlo, pero no lo vas a ver nunca, o sea, nunca vas a llegar a terminar de verlo. Por eso es que mucha gente ha muerto porque no se puede atender. Hasta la actualidad, para que sepan ustedes, cuando un paciente llega, por ejemplo, al hospital, digamos, al Sergio Bernales, que es de Coyique, llega con falta de aire, que está con disnea marcada, le toman la placa, ven el pulmón totalmente tomado, lo llevan a un área donde dicen, aquí va a estar el paciente, le dejan lo que debe recibir, pero saben que no va a ir a ventilación mecánica, saben que va a haber limitación, saben que si muere, ahí queda. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. En otro país, claro, lo intuban, le ponen máquinas porque tienen aparatos, tienen cantidad suficiente y tienen profesionales suficientes. En nuestro país no es así. Entonces, miren cómo cambia la condición de manejo. Mientras en otros países tratan de curarlo, mejorarlo, tratarlo, porque tienen la cantidad de personal y tienen las condiciones, aquí en nuestro país no tenemos ni el personal ni las condiciones, porque no existen suficientes UCIs, no han existido suficientes camas, y no porque te pongan de un día a otro 50 camas con 50 ventiladores lo vas a poder atender, porque no hay especialistas. Esa es la realidad del país, ¿no? Si en el momento están diciendo, están muriendo 50 personas por día, 70 personas por día, lo que está pasando es que solamente si es un paciente muy interesante en poder recuperarlo, se intenta recuperar, pero si no, se le deja morir. Eso es lo que está pasando en el país. Por eso que
a diferencia de lo que pasa en Francia, Inglaterra, en el cual las personas en cierta forma se han aislado y ahora salen y sale que hay una segunda ola, una tercera ola de infectados, es porque se han cuidado. En nuestro país, la mortalidad alta que ha habido es porque en verdad no se ha habido cuidado, todos se han expuesto, prácticamente aquí todas las personas han sido sometidas y ha prevalecido la ley del más fuerte. Quien vive, vive, quien no vive, ahí se queda, ¿no? Esa es lamentablemente la realidad. Los reservorios, ya sabemos que los reservorios pueden haber reservorios de persona a persona y puede haber reservorios que pueden ser insectos, pueden ser instrumental que uno pueda usar que puede infectar. Y el foco, hay que buscar el foco de dónde nace toda la enfermedad para poderlo controlar. Por ejemplo, cuando apareció la peste negra en la Edad Media, ¿no? Prácticamente terminó con la población de Europa, ¿no? La peste negra, ¿por qué se da? ¿Cuál es el agente, cuál es la enfermedad que le llaman peste negra? ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es la peste negra? No, profesor. No, profesor. La peste negra es la peste bubónica. Y la peste negra era la peste bubónica, ustedes se acuerdan que las personas se hacían bubones, o sea, como si fueran vesículas grandes, rojas, los ganglios linfáticos se inflaman y uno moría. La peste negra llegó a matar 20 millones de personas en Europa. Si usted toma en cuenta, actualmente este virus ha matado 1 millón, ha llegado a matar 1 millón en el mundo. En ese tiempo, que había mucho menos población, matar 20 millones prácticamente era matar a una cantidad muy, muy importante de personas en Europa. Por tanto, cuando se determinó que era la rata que con las pulgas transmitía la enfermedad, pues luego se controló, ¿no? Y se dio cuenta que la rata lo hacía porque tenía una bacteria llamada la Yersinia, la cual se transmitía, ¿no? Por la pulga que picaba a la rata y picaba al hombre, ¿no? La rata, la pulga de la rata. Entonces, ¿era una transmisión directa o indirecta? ¿Cómo era la transmisión ahí? En la peste. Directa. Indirecta. Indirecta, Dire- profe, porque iba a la rata. Así es, de la rata saltaba la pulga y se iba y picaba al ser humano. Entonces, es una transmisión indirecta. Por ejemplo, el que yo tenga peste, si no tengo pulgas, no transmito a nadie, ¿cierto? Entonces, era una transmisión indirecta, muy bien, y transmisión indirecta, a través de un vector. ¿El vector cuál era? La pulga de la rata, la pulga de la rata, ¿ya? Entonces, para los estudios de las enfermedades, siempre se debe tomar en cuenta la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es cómo se desarrolla la enfermedad sin que uno intervenga. Entonces vamos a ver enfermedades que tienen una etapa prepatogénica y una etapa patogénica. ¿Qué es la etapa prepatogénica? Es la etapa en la cual se va a generar el desarrollo del contagio de la persona, una infección inicial. Recuerden que infección no es igual a enfermedad. Infección, se infectó, todavía no desarrolla la enfermedad. Cuando desarrolla la enfermedad, esa es ya la etapa patogénica. Y en la etapa patogénica pasa dos cosas. O el paciente vive o el paciente muere, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace la infección del COVID, ¿cuánto tiempo dura la etapa de infección? 7 días de la inoculación hasta el desarrollo de la enfermedad. Cuando uno presenta la enfermedad, el periodo de desarrollo dura 14 días y de los que, por ejemplo, se ponen mal, el 40% mueren. Miren que no es bajo. O sea, de cada 100 pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos, 40% puede llegar a fallecer. O sea, es alto, ¿no? Entonces, miren cómo puede generar riesgo de muerte. Ahora, el estudio de la historia natural de la enfermedad es importante porque nos permite a nosotros conocer el agente, el foco, la fuente,
el grado de gravedad que puede generar la enfermedad y si este paciente tiene condiciones para poder vivir o morir. Entonces, todo esto se estudia a través de lo que es la historia natural de la enfermedad. Esto lo estudia la epidemiología y determina las estrategias para poder tratar la enfermedad en una etapa de prevención primaria, una prevención secundaria o una prevención terciaria. Ya hemos visto que primaria es las condiciones para evitar que se presente la enfermedad. Prevención secundaria es cuando se trata la enfermedad ya que está establecida en el paciente y va a generar todo un problema inflamatorio. Y la prevención terciaria, si es que el paciente se recupera, para que quede con la menor cantidad de secuelas posibles. Los tipos de epidemia que puede haber de una enfermedad son, según la progresión, puede ser explosiva o progresiva. ¿Qué es explosiva? Aquella que se desarrolla de un momento a otro rápidamente y se va diseminando entre los pueblos. Por ejemplo, esta enfermedad de COVID será un tipo de epidemia o pandemia explosiva o progresiva. ¿Ha sido rápido o ha sido lento? ¿Qué les parece a ustedes? Rápido. Progresivo, profe. Tal vez ha sido rápido, ha sido explosiva, me parece, porque, mira, en nuestro país, ¿cuándo llegó? Más o menos en abril, mayo, ¿no? Principios de, finales de abril, comienzos de mayo, comenzaron a ver los casos y se diseminó rápidamente y miren cómo ha llegado de Europa, de Asia a América, ¿no? Ha sido relativamente rápido, ¿no? Enfermedad de transmisión lenta, por ejemplo, ¿ustedes han leído la historia de San Francisco de Asís? San Francisco de Asís es un santo, ¿cierto? Y él atendía a los pacientes con lepra. Y la lepra es generado por un bacilo. Y yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, nos llevaban a medicina tropical a una casa albergue que quedaba por el Lima Cercado, en la cual habían pacientes con lepra. ¿Ustedes han visto pacientes con lepra? ¿Han visto? No. Sí, profesor. La lepra es una enfermedad que también fue muy estigmatizada en la Edad Media, ¿no? En las escrituras bíblicas también tú encuentras que la lepra era una enfermedad que se le alejaban a las personas con lepra, hasta los quemaban vivos, ¿no? Y la lepra no es una enfermedad que te contagie. Tú puedes tomar contacto con una persona con lepra, pueden pasar años y después de años recién infectarte y desarrollar la enfermedad. Pero era una enfermedad que generaba mucho estigma, ¿no? Yo he visto niños con lepra, personas adultas con lepra, familias con lepra, pero no porque tú tomes contacto directo te vas a enfermar. Tienes que estar con ellos meses, muchos meses pegados a ellos, dormir, quedarte con ellos para que tú desarrolles la enfermedad. Y actualmente existe tratamiento para la lepra, ¿verdad? Existe tratamiento. Entonces, miren cómo hay enfermedades de progresión lenta, ¿no? La lepra es un ejemplo clásico de enfermedad de transmisión lenta. La próxima semana yo les voy a hablar de dos enfermedades. Me hacen acordar del dengue y la lepra. Dos enfermedades. ¿Ya? El dengue, ¿por qué? Porque es una epidemia que hemos tenido epidemia nosotros de dengue y prácticamente ya somos endémicos de dengue, ¿no? Somos endémicos de dengue. Y la otra enfermedad importante va a ser la lepra porque la lepra es primo hermano de la tuberculosis. Ya, como vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Lo vamos a desarrollar. El otro concepto importante que hemos mencionado es el brote. Recuerden que brote significa inicio de una enfermedad. Y los brotes, en una población, uno debe tomarlos siempre en cuenta y en consideración. La epidemiología, que es el estudio de las enfermedades de una población, van a estar vigilando de que se presenten brotes. Entonces los epidemiólogos ven eso. A ver, ¿cómo está la enfermedad? ¿Cuánto es la incidencia de la enfermedad? 5 casos en 100. ¿Cuántos hay? 3 casos, 2 casos, 3 casos, 7 casos. Ahí está en el rango, no hay problema.
¿Qué pasa si cierto mes pasó de 7 casos o 5 casos, pasó a ser 100 casos? Ya, eso no es rango de enfermedad normal, eso ya es una epidemia. Entonces, inmediatamente llama prende la luz de alarma y comienzan a investigar y ver de dónde se ha desarrollado, en qué poblado ha sido, qué personas ha contagiado, qué contacto ha habido de esa persona con la otra persona, ¿no? ¿Hay algún agente vector? ¿Dónde puede haber un agente vector? ¿Existen estancamientos de agua? ¿Qué condición se ha dado para que se transmita la enfermedad? Todo eso se va a investigar apenas uno encuentre que el brote se está dando. ¿Quién se encarga de eso? Como vuelvo a repetir, los epidemiólogos, ¿no? Y los epidemiólogos lo van a controlar la enfermedad porque existe el programa de salud pública. Entonces, los programas de salud pública tratan de controlar las enfermedades transmisibles, sobre todo, ¿no? En salud pública vamos a tener que existen, por ejemplo, usted va a trabajar a un hospital o a una... Existe, por ejemplo, programa contra la tuberculosis, programa contra la malaria, programa del niño sano, programa de la mujer gestante, programa de los dientes, programa del anciano, ¿no? De cuidado de los ancianos, programa de la diabetes, programa de la hipertensión, programa de los pacientes, luego de tratar de controlar la calidad de vida de las personas, disminuyendo el consumo de alcohol o de alimentos adecuados, donde ustedes están a tallar. O sea, como usted se da cuenta, se han creado programas, hasta programas del cáncer, ¿no? En el cual tratan de controlar el desarrollo de estas enfermedades o de estas patologías que van a alterar la calidad de vida. Y como ustedes ya han dicho, calidad de vida significa tratar de evitar que la persona se deteriore. Calidad de vida significa que la persona tenga capacidad de independencia. ¿Cuándo María tiene capacidad de independencia? Cuando María puede salir de su casa, caminar, ir a su trabajo, estudiar, regresar, hacer una actividad física intensa, ¿no? Tener capacidad de no depender de otro. Eso es calidad de vida. Entonces, calidad de vida va a depender de la capacidad que yo tenga como persona de no depender de otro. Si yo puedo hacer eso, tengo calidad de vida. Si yo estoy postrado en una cama y no me puedo mover, eso no es calidad de vida, ¿verdad? Las transmisiones ya hemos dicho que puede ser de enfermedad directa o puede ser indirecta, y eso va a guardar relación con lo que viene a ser la transmisión directa o directa. Va a ser enfermedades de contacto de sujeto a sujeto, indirecto de sujeto a través de un vector, y huésped es la persona que finalmente se contagia. Miren aquí, por ejemplo, en la parte inferior me muestra contacto directo, dar la mano, dar besito, ¿no? En estos momentos, ¿no? Conversar sin mascarilla es un factor de riesgo, ¿no? No te expongas. Indirecto, hipodérmicas, objetos no aseados, no estériles, ¿no? Insectos vienen a ser ejemplos de contacto indirecto. Los mosquitos, ¿no? O el que yo use un mismo frasco para varias personas, ¿no? Puedo ser un factor de riesgo, ¿no? A ver, nosotros en mi hospital, por ejemplo, usamos bolsas colapsables de nutrientes. Está caro, está bien caro, pero usamos una bolsa colapsable de ciertos productos para un paciente. Quedó un remanente, hay que guardarlo, hay que usarlo para otra persona. No, ya se usó en ella, solamente se usó el 90%, quedó un 10%, se desecha, se bota. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si lo que me quedó lo uso con otra persona? La manipulación aumenta el riesgo. Entonces, para evitar el riesgo de contaminar a otra persona, se desecha el sobrante. Ustedes como nutricionistas van a ver que cuando trabajen en hospitales, en institutos y tengan una unidad de nutrición a cargo, en la unidad de nutrición a cargo, a veces van a haber productos farmacológicos que van a manejar. A veces es preferible desechar el poco que puede quedar que el estar guardándolo para usar en otra persona el
el hecho de manipular aumenta el riesgo de infección. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahora les voy a dar un break de 5 minutos para que descansen y continuamos. ¿Está bien? Ya, profesor. Ya, gracias, profesor. Ya.